Él nunca escuchó el sonido de su final. Fue suave, casi un susurro. Valeria lo observó dormir. El pecho de Adrián subía y bajaba con esa falsa paz que solo tienen los que creen que nunca perderán. En su mano izquierda, un anillo que nunca se atrevió a entregar. Sobre la cama, ella dejó una carta escrita con tinta negra. Ya no jugamos con las mismas reglas. La habitación olía a perfume caro y derrota. Afuera, la ciudad despertaba entre luces frías y el eco de una sirena. Cuando Adrián abrió los ojos, el lado derecho de la cama estaba vacío y en el aire flotaba el aroma del adiós. Esa fue la primera vez que entendió que amar a alguien podía doler. Incluso cuando ya era demasiado tarde, las palabras resonaban en su cabeza como un eco imposible de apagar. Adrián miró la cama vacía, la carta, y supo que había perdido el control. Todo en esa habitación hablaba de ella. El perfume, la taza medio vacía, el silencio. Durante años jugó a dominar corazones como si fueran piezas de ajedrez. Pero ahora no entendía cómo una sola mujer había volteado el tablero sin siquiera levantar la voz. Valeria caminaba por la Gran Vía con una calma que no sentía. Cada paso era una respiración contenida, una victoria silenciosa. No huyó, simplemente se liberó. Mientras el ruido de la ciudad la envolvía, recordó todas las veces que creyó necesitarlo. Ahora entendía. No se trataba de olvidarlo, sino de no volver a esperarlo. Lucía la esperaba en una cafetería de esquina, la misma donde solían reír cuando el amor aún parecía un lugar seguro. Valeria se sentó sin decir palabra. Lucía la miró, entendiendo sin preguntar. En ese silencio nació algo nuevo. No era tristeza, era poder. Adrián salió del hotel como quien despierta de una pesadilla sin final. Buscó su auto, su teléfono, su orgullo. Nada respondió. La ciudad seguía girando, indiferente. En el reflejo de una vitrina, se vio distinto, más solo, más humano. Tal vez esa era la primera lección que ella quería enseñarle. El amor no se juega, se siente. Y cuando se pierde, no hay revancha. 3 días después, Adrián apareció en la oficina con una sonrisa ensayada y un reloj nuevo. Fingía normalidad, pero cada palabra suya sonaba a defensa. Valeria, desde la sala de reuniones, lo observó a través del cristal. No era un reencuentro. Era una declaración de guerra silenciosa. Ella ya no era la mujer que él abandonó. Era la que ahora decidía quién ganaba. Cuando sus miradas se cruzaron, él creyó ver ternura. Pero lo que había en sus ojos era cálculo, una calma peligrosa. El juego comenzaba y esta vez él ni siquiera conocía las reglas. Esa tarde, Valeria revisó los informes de una adquisición pendiente. Adrián no sabía que ella ahora formaba parte del consejo. Todo lo que alguna vez fue su reino, ahora tenía una reina distinta. El poder se siente diferente cuando se obtiene sin mentiras. Pesa menos, pero brilla más. Con cada firma, Valeria borraba una cicatriz emocional. No lo hacía por venganza, al menos eso intentaba creer, sino por cerrar un círculo que él nunca pensó que tendría final. Esa noche, en un bar que solía ser su refugio, Adrián la encontró. Valeria no se inmutó. Él se acercó. Pidió el mismo vino que ella solía beber. Sonrió con ese gesto que antes derretía su mundo, pero ahora le resultaba vacío. ¿Podemos hablar?, preguntó. Ella giró lentamente la copa entre sus dedos. Hablar no es lo mismo que entender, Adrián. El silencio posterior fue tan pesado que incluso la música pareció detenerse. Adrián volvió a su departamento con la sensación de estar perdiendo algo que nunca comprendió del todo. Recordó la carta, las palabras,
la mirada. En el espejo, no vio al hombre que solía ser. Solo quedaban fragmentos de su propio ego. En ese reflejo, descubrió el miedo que siempre negó. No a perderla, sino a perder el control. Valeria regresó a casa, exhausta, pero con la mente despierta. En la mesa del comedor, Lucía revisaba unos documentos. ¿Está segura de esto?, preguntó con cautela. Valeria sonrió apenas. No es venganza, Lucía, es equilibrio. Por primera vez, su voz sonó ligera, sin peso. Mientras apagaba las luces, comprendió que no había vuelta atrás. El amor que un día la destruyó, ahora era su mejor arma. Valeria sabía que la venganza no era un acto violento, sino una coreografía precisa. Comenzó por lo más sutil. Una reunión cancelada, un correo reenviado, un rumor sembrado con la delicadeza de una caricia. Adrián no lo notó al principio, su ego lo cegaba. Pero cuando los socios empezaron a dudar de sus decisiones, cuando las llamadas dejaron de llegar, comprendió que algo se movía bajo la superficie. Valeria no necesitó tocarlo para destruirlo, solo dejar que el peso de su propia soberbia lo hiciera. Las reuniones se volvieron silenciosas. Los empleados que antes reían con Adrián, ahora bajaban la mirada. Valeria entraba y todos callaban. Era una presencia que imponía respeto sin levantar la voz. Él la observaba con una mezcla de furia y deseo, incapaz de distinguir cuál de los dos lo consumía más. Esa dualidad era su castigo, querer lo que lo estaba destruyendo. Esa noche, Adrián la esperó afuera del edificio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz temblorosa, una que no recordaba haber usado nunca. Valeria lo miró sin prisa. Lo mismo que tú querías cuando mentías. Sentirme poderosa. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. La diferencia, Adrián, es que yo no juego con corazones ajenos. Y con esa frase lo dejó allí bajo la lluvia, enfrentando el reflejo más cruel, el de su propio vacío. Lucía observaba desde la distancia cómo Valeria se transformaba. Ya no era su amiga herida, sino una estratega silenciosa. «Te estás pareciendo a él», le dijo una noche. Valeria no respondió. Solo sostuvo su mirada en el espejo, viendo en sus propios ojos el reflejo de un poder que comenzaba a asustarla. La línea entre justicia y venganza se desdibujaba, y en el fondo lo sabía. Adrián comenzó a recibir mensajes anónimos. Documentos filtrados, movimientos financieros cuestionados, rumores en los medios. Todo lo que había construido empezaba a derrumbarse. Pero lo que más lo quebró no fue la pérdida del poder, sino una sola fotografía, Valeria, en una gala, riendo de verdad. Esa imagen lo devastó más que cualquier traición, porque en su sonrisa comprendió que ella ya no lo necesitaba. Los titulares estallaron antes del amanecer. Montalbán Inversiones bajo investigación. Adrián leyó su nombre impreso con tinta fría. No había culpables visibles, pero las miradas lo señalaban. El teléfono no sonaba, los correos no llegaban. Las puertas antes abiertas se cerraban sin explicación. Sentado frente a su escritorio, sintió por primera vez la soledad real, esa que no nace del abandono, sino del silencio que queda cuando nadie te cree. Valeria observó las noticias desde su apartamento. No sintió placer ni remordimiento, solo un silencio seco que le pesaba en el pecho. Lucía la miró, intentando leer algo en su rostro. «Lo lograste», dijo en voz baja. Valeria asintió, pero en su mirada había un vacío inquietante. Tal vez, al ganar, había perdido algo más valioso, la versión de sí misma que aún sabía amar sin mí. Adrián buscó respuestas en los lugares donde antes encontraba admiración. Nadie lo recibía. Los socios lo evitaban.
Los empleados lo ignoraban. Esa tarde fue al bar donde había visto a Valeria por última. El mismo piano, la misma música. Solo faltaba ella. Se sentó en la misma mesa, pidió el mismo vino. Pero esta vez, el reflejo del cristal le devolvió algo distinto. Un hombre roto, sin máscara, sin juego. Valeria recibió una invitación inesperada, una reunión privada de la junta. Cuando entró, sintió el aire cargado de tensión. «Tus movimientos han sido eficientes», dijo el presidente con una sonrisa incómoda. Entendió entonces que el poder siempre tiene un precio. Ahora ella era la que todos observaban, la que debía rendir cuentas. Por primera vez comprendió lo que Adrián sintió antes de caer. Esa noche, Valeria caminó sola por las calles vacías de Madrid. La lluvia regresó como una vieja canción. No llevaba paraguas. Dejó que el agua borrara el maquillaje, los recuerdos, las victorias. En su reflejo vio a una mujer distinta. Fuerte, sí, pero también cansada. Quizás, pensó, no hay ganadores en los juegos del amor, solo sobrevivientes. Adrián la esperó frente al edificio donde todo comenzó. No había ira en su mirada, solo cansancio. Valeria llegó puntual, como si el destino también tuviera agenda. No intercambiaron saludos, solo miradas. «¿Por qué?», preguntó él, apenas un susurro. «Porque me enseñaste a no creer en promesas», respondió ella. Hubo silencio, no el de los enemigos, sino el de quienes se amaron demasiado tarde. Entraron a una sala vacía. Valeria habló con la calma de quien ya no teme perder. «No busco destruirte, Adrián. Solo quería que entendieras el daño que causas cuando juegas con alguien que sí siente». Él la escuchó sin defenderse. Por primera vez, no tenía argumentos, ni encanto, ni poder. «Nunca supe amarte bien», dijo finalmente. Ella sonrió con tristeza. «No, pero me enseñaste a amarme yo». Adrián se acercó, despacio, como quien camina hacia un recuerdo. «¿Alguna vez me amaste?», preguntó. Valeria lo miró fijamente. «Más de lo que tú podrías entender». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ambos lloraron. No por lo que fueron, sino por lo que nunca podrían volver a ser. Era el final del juego, pero también la confesión más humana que habían compartido. Valeria dio un paso atrás. «Ya no te odio, Adrián. Tampoco te amo. Solo te entiendo». Él la sintió, aceptando una verdad que le pesaba como piedra. «Supongo que eso es el final», murmuró. Ella negó suavemente. «No, es el comienzo de mi paz». Se volteó sin mirar atrás. En su rostro no había victoria, solo libertad. El ascensor se cerró y Adrián la vio desaparecer entre los reflejos del cristal. Supo que nunca más la volvería a tener cerca, pero que, de algún modo, ella viviría en todo lo que había perdido. Valeria salió al exterior y respiró profundamente. El aire sabía a final, pero también a comienzo. En su corazón no quedaba rencor, solo una certeza. Cuando el amor se convierte en juego, el único movimiento que salva es saber rendirse. Pasaron semanas sin cruzar palabra. Madrid siguió girando, indiferente a su historia. Valeria volvió a su rutina. Pero algo en ella había cambiado. Ya no buscaba demostrar nada. Por las mañanas caminaba hasta el trabajo sin mirar atrás. Y por las noches aprendía a dormir sin repasar cada herida. El dolor seguía, pero había dejado de doler igual. Tal vez pensó, sanar no era olvidar, sino entender que lo vivido también fue amor. Aunque terminara mal, Adrián dejó el apartamento y se mudó a un lugar más pequeño, sin espejos ni recuerdos.
Empezó a correr al amanecer, como intentando alcanzar una versión de sí mismo que aún no existía. En cada paso pensaba en Valeria, no con rencor, sino con gratitud silenciosa. Ella le había quitado todo lo superficial, y en esa pérdida encontró su primera verdad, que amor no se gana, se aprende. Lucía visitó a Valeria una tarde. Llevó vino, risas y una pregunta. ¿Lo extrañas? Valeria pensó unos segundos antes de responder. A veces, pero ya no me duele. Se miraron y brindaron por eso, por la calma después de la tormenta. En ese instante, Valeria entendió que no era necesario borrar el pasado para seguir adelante, solo aceptarlo sin miedo. Una noche, Adrián escribió una carta que nunca enviaría. Gracias por enseñarme a perder sin odio. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No necesitaba redención externa, solo aceptar su parte del desastre. En el silencio de su nueva vida, comprendió que el amor no se destruye, se transforma en memoria, en lección, en calma. Valeria caminó al borde del río al atardecer. El agua reflejaba tonos dorados, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en él. Sonrió, no por victoria, sino por libertad. Sacó su teléfono, lo apagó y guardó en el bolso. Cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez, pensó, el amor no se gana ni se pierde, solo se vive y se deja ir. El invierno llegó sin ruido, como una pausa necesaria. Valeria comenzó a escribir un libro, no sobre Adrián, sino sobre lo que el amor deja cuando se va. Entre palabras descubrió que contar la historia era otra forma de despedirse. Ya no sentía rabia ni nostalgia, solo una ternura lejana por aquella versión de sí misma que se atrevió a amar sin entender las consecuencias. Adrián, en cambio, se alejó del centro. Abrió una pequeña consultoría en un barrio tranquilo. Ya no vestía trajes caros ni relojes de lujo. Había aprendido que la elegancia no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. A veces miraba el anillo guardado en un cajón y sonreía con resignación, no como quien perdió, sino como quien al fin entendió. Una tarde, Valeria lo vio por casualidad. Cruzaban la misma calle en direcciones opuestas. No hubo tensión, ni recuerdos violentos, solo dos miradas que se reconocieron y se despidieron sin palabras. Fue un instante breve, pero suficiente para entender que el amor no siempre termina en ruinas. A veces simplemente madura. Esa noche, Valeria volvió a casa. Encendió una vela y leyó el último capítulo de su libro. El amor no se destruye, escribe. Solo cambia de forma hasta que deja de doler. Cerró el portátil y se quedó mirando la llama. No era tristeza lo que sentía, sino gratitud. Todo lo vivido había tenido sentido, incluso el dolor, porque sin esa herida nunca habría aprendido a amarse de verdad. El amanecer llegó limpio, sin promesas, sin recuerdos pesados. Adrián, desde su ventana, observó el cielo cambiar de color y pensó en ella por última vez. En algún lugar de la ciudad, Valeria hacía lo mismo. No sabían que coincidían, pero tal vez no importaba, porque en el fondo, ambos habían aprendido la lección más difícil. El amor verdadero no siempre se queda, pero siempre enseña. Y esa enseñanza silenciosa y eterna fue su último lazo.